Apreciados hermanos, amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente para continuar con el estudio de Escuela Sabática. Estamos entrando en un nuevo trimestre que es un trimestre especial ya que lleva un mensaje y un tema muy interesante. Vamos a ver cómo crecer en nuestra relación con Dios. Y el título de esta semana es Evalúate. Vamos a hablar sobre la evaluación que tenemos que hacernos, que a la luz de la palabra de Dios Jesús nos invita a que lo hagamos. Estoy junto al pastor Esteban Borja, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerlo a Placer. usted. Y a mi mano izquierda, el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Qué Siempre tenemos- privilegio estar con ustedes. No soy Perfecto. digno. Amén por eso. Y queremos agradecerles también a aquellos que nos miran desde muchos lugares. Saludos a la audiencia allá en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, en el mundo entero. Y continúen enviando sus mensajes de comentarios y también preguntas, inquietudes que tengan, pues nos importa comunicarnos y conectarnos con ustedes. Vamos a iniciar esta lección haciendo una oración. El profesor Pastor Manrique nos puede dirigir en oración y luego el Pastor Borja le va a pedir que nos tenga la lectura bíblica o el mensaje o el versículo de memoria, que es Juan 15:9. Vamos a orar, querido Padre, comenzamos un nuevo trimestre. Es el segundo trimestre de este año 2026. Y Señor, vamos a tocar un tema fantástico durante este trimestre y es cómo tener una buena relación contigo, cómo mejorar la relación contigo para preparar nuestro carácter para estar en la eternidad. Te pedimos que tú toques a cada una de las personas que va a estar atenta viendo todos estos repasos de la lección de escuela sabática. A nosotros, los que participamos en los panels, para que podamos, Señor, poder transmitir la mejor información, hacer los mejores comentarios y estimular a cada uno de los oyentes a seguir profundizando en el estudio de tu palabra. Danos tu bendición ahora, danos sabiduría del cielo para comprender estas palabras preciosas de tu parte. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Bueno, nuestro versículo de memoria se encuentra en Juan 15 y el versículo 9. Ujú. Y dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Amén. Tenemos en esta lección una gran, importante inquietud que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Hay que comprender de que este pasaje que acabamos de leer nos presenta una declaración de Jesús que en la misma dimensión que el Padre lo amó, en esa misma dimensión, esa profundidad que no podemos comprender, esa infinita relación que tenía el Padre con el Hijo, el amor que tenía el Padre a su Hijo, asimismo Jesús nos ama a nosotros con esa misma dimensión, con esa misma intensidad, con esa misma fuerza infinita, amor infinito. Sin embargo, porque nos ama, también nos invita a que reflexionemos, a que pensemos, a que evaluemos nuestra condición. Porque hay que hacernos esta inquietud y la lección nos presenta esto en el día sábado de tarde. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo describirías tu relación con Dios? Y por eso esta lección que habla de evaluarnos, de evalúate, tenemos que llegar y hacer un pequeño análisis personal. Hay que empezar a analizar y lo que vamos a estudiar ahora va a ser un llamado individual. Antes de ir y quizás evaluar a una congregación, a la iglesia mundial, debemos comenzar con nuestra evaluación personal. Así que con esto en mente, tal vez no sé, hay un comentario adicional que quisieran hacer previo al inicio del día domingo o vamos directo al domingo. Bueno, yo quisiera quizás decir algunas cosas para claridad de quienes nos ven. Quizás es la primera vez que están viendo este programa. Ujú. Y es que uno de los temas centrales que vamos a tocar hoy es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vale la pena decir que en el Apocalipsis hay 7 iglesias literales a las que se escriben cartas. Y entonces una de esas iglesias, o la última de esas 7 iglesias, es la iglesia de la Odisea. Lo interesante es que esas cartas que se escribieron en esas iglesias literales en tiempos del apóstol Juan allí, pues son cartas proféticas. Cada cada mensaje a cada iglesia define un periodo profético en la historia de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea está presentando pues el último periodo profético, digamos el periodo profético actual en el que nosotros nos encontramos como iglesia previo a la segunda venida de Cristo. Así que hay muchas cosas que nosotros vamos a poder comprender cuando miremos este precioso mensaje a la Odisea. Cada mensaje es una representación, o mejor, cada iglesia es una representación simbólica de esos momentos que ha vivido el pueblo de Dios a través de la historia.
Amén. Muy bien, con esa, gracias por esta introducción importante también hacia el tema principal que va a ser el mensaje, la Odisea. Vamos a entrar entonces en el día domingo, donde vamos a escuchar de la palabra de Cristo en ese mensaje a la Odisea, a la iglesia actual, al miembro actual, a ti y a mí, cómo Jesús nos invita primero a comprender es nuestra condición. Así que vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y voy a invitar tal vez al pastor Enrique que nos lea, por favor, en los versículos 14 al 17. Por favor, con todo Apocalipsis gusto. 3, 14 al 17. Bueno, vamos a leer esta primera parte del mensaje a la Odisea. Y escribe, versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Gracias, pastor. Esta es una interesante declaración de Jesucristo. Recordemos que aquí Jesús se presenta como el testigo fiel, el amén, el principio de la creación. Tres elementos que Jesús hace como títulos, Tres títulos. se da a sí mismo para describir la autoridad con el cual Él puede darnos este diagnóstico de nuestra condición. Ahora bien, algo que aquí Jesús menciona específicamente a esta iglesia, a los miembros de su pueblo final, es que se sienten ricos, se sienten que no tienen necesidad de nada y no se dan cuenta de que en realidad están ciegos, pobres, desventurados, miserables y desnudos. Es decir, vemos que la relación de ellos con el autor de la iglesia, con el creador de todas las cosas, con el Salvador mismo, con el testigo fiel, es una relación que está en un estado de superficialidad. Es decir, no hay una realidad, una verdadera acercamiento, vida con el Señor Jesús. Por eso, Cristo dice, mira, aquí es la realidad del asunto. Ustedes están contrario a lo que piensan, están en esta condición. Pastor Bor, tal vez, ¿qué nos puede usted compartir sobre este primer punto de lo que significa nuestra condición a la luz del mensaje de la Odisea? Bueno, lo importante es no cómo nos vemos nosotros, Ujú, sino como Dios nos ve a nosotros. claro. Recordé el texto que encontramos en Jeremías 17, 9 y 10. Cuando nosotros nos miramos, nos engañamos. Mm, Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego viene la respuesta. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ujú, Así que cada día debemos orar, Señor, muéstrame la realidad de cómo yo soy. mm, La Odisea está engañada. Imagínese una persona caminando por la calle y alguien le dice, ¿estás desnudo? Yo no estoy desnudo. Y está desnudo. Ese es el problema con la Odisea. No se da cuenta de su condición. No se da cuenta, no quiere darse cuenta Correcto. de su condición. Me hace pensar de la parábola del fariseo y el publicano, porque en realidad el laodicense es un fariseo ujú. y también un hipócrita, porque aparenta lo que no es. Entonces, uno tiene que mirar el diagnóstico que da Dios, no como uno se ve, sino como Dios lo ve a uno. Y luego, cuando uno se da cuenta cómo lo mira a uno Dios, entonces Dios puede tomar los pasos para transformar la vida de la persona. Amén. Pastor, es interesante que lo que usted menciona, la manera como Dios quiere que miremos, o sea, a la luz de lo que Él nos declara, es a veces algo que no nos gusta y muchas personas no quieren y preferimos a veces es señalar más la condición de otros y decimos, correcto. es que yo no soy laodicense, ¿no? Yo no soy como esos. O hablamos mal de la misma iglesia inclusive, de que la iglesia está en la Odisea, pero el problema es de que yo soy parte de esa iglesia, yo soy parte de ese problema y a menos de que esté dispuesto en realidad a ver cómo estoy a la luz de Dios,
no voy a hacer este cambio, este deseo de transformación, de dedicarme al Señor. Hay una Eh, palabra, pastor, continúa. Voy a mencionar un punto. Sí. Estamos hablando de la iglesia corpórea Ujú, y también de los individuos en la iglesia. claro. Desde luego. Pues, ¿por qué la iglesia de la Odisea es la Odisea? Pues porque se compone de laodicenses. Exacto, simple y Es decir, la casualmente. condición de la iglesia se Claro. debe a la condición de los individuos que están en la iglesia. No todos, porque hay personas que realmente conocen a Jesús, están creciendo en el Señor, pero el panorama que da Apocalipsis es que la mayoría de esta iglesia es una iglesia que está en una condición tibia, ni fría ni caliente. Am, y hay un punto muy importante. La iglesia de la Odisea no va a existir al final de la historia. Decimos que es la última iglesia y en el texto bíblico es la última iglesia. Pero una iglesia que no es fría ni caliente no va a existir hasta la segunda venida, Desde luego. porque el zarandeo Ujú, va a causar que te vuelvas caliente o que te vuelvas frío. ujú, La iglesia, la hermana White deja muy en claro que la iglesia va a volver a la condición de la iglesia de Filadelfia, ujú. que es la condición de la iglesia cuando comenzó, con ese fervor cristiano, dispuesto de entregarlo todo El por el amor. Señor. La gente ni siquiera Ujú. cosechaba sus papas en el campo. Esa es la iglesia que va a subsistir hasta el final. Am, Así que es muy importante reconocer que la iglesia de la Odisea, como se describe en Apocalipsis 3, no va a existir, sino si acepta los remedios, regresa a la condición de los pioneros de la iglesia adventista, quienes tenían celo misionero, amaban al Eran Señor, tenían una calientes. relación con el Señor. Ese es el grupo que va a perseverar hasta el fin. Sí, yo quisiera hacer dos comentarios, pastor, en relación con en línea con lo que usted está diciendo. El primer comentario es quienes han tenido la oportunidad de viajar a Turquía y de conocer las ruinas de las 7 iglesias. Recuerdo que cuando visitamos las ruinas de la Odisea, hay algo que me sorprendió, que me impactó y que me ayuda a entender mucho este mensaje. Encontramos en la zona, que es en la zona de Capadocia, allí en Turquía, donde están las ruinas de la iglesia de la Odisea, que hay fuentes de agua fría, Ujú, hay fuentes de aguas termales en esa Ujú, zona ahí, ujú. y también hay fuentes de agua tibia. Y ahora cuando yo veo este mensaje aquí, pues él está, para que la gente que está en la Odisea en aquel entonces, pues se está dirigiendo el mensaje de parte de Dios, de Jesucristo mismo, para decirles, así como ustedes en esa zona tienen agua caliente, tienen agua fría y tienen agua tibia, quiero decirles que quienes prueban de esa agua tibia, les da repugnancia, les da náuseas. Por eso habla de vomitar de la boca. Generalmente las personas tomamos o bebidas calientes o bebidas frías. No es muy común tomar mm, bebidas tibias. No es muy agradable tampoco tomar esas bebidas tibias. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la mejor manera de entender este mensaje, y aquí voy con mi segundo comentario, es cuando nosotros lo aprendemos por contraste. Mire, hay un texto que está en Mateo, el capítulo 5, el versículo 3, Mateo 5:3. Miren cómo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es un pobre en espíritu? El pobre en espíritu es el que tiene necesidad espiritual. claro. El pobre en espíritu es el que necesita de Dios. El pobre en espíritu, de esos que sienten que son pobres y que necesitan orar, que necesitan la palabra, que necesitan la comunión, que necesitan el testificar. Estos que necesitan de Dios todo el tiempo son los que van a heredar el reino de los cielos. Y el contraste ahora es con la iglesia de la Odisea. Porque mientras el pobre en espíritu está muy necesitado de Dios, el laodicense dice que no necesita de Dios. El laodicense dice, como lo estamos viendo en Apocalipsis, el capítulo 3, que dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengamos mucho cuidado que estemos viviendo nosotros en medio de una iglesia o que yo mismo crea, pues que no necesito ir más a la iglesia, que no necesito ir los sábados o que no necesito orar o que no necesito testificar. Está bien que lo haga el pastor, está bien que lo hagan los líderes, está bien que lo haga el de la obra misionera, pero pues yo no necesito eso porque realmente yo ya me bauticé, ya acepté al Señor, pienso que como estoy bien. Ese es el pecado laodicense.
Ujú. Y lo extraordinario aquí, en el mensaje a la Odisea, es que el agua tibia es una combinación de frío y caliente. Sí, Y Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. Uno pensaría que diría, ojalá fueses caliente. sí. Pero dice, ojalá fuese, está diciendo, es mejor ser un buen mundano que un mal cristiano. Eso es lo que está Ujú. Eso es diciendo. lo que está diciendo. Buen punto, pastor. Buen punto. Ahora, Dios no quiere que la gente sea mundana, pero está diciendo, el mundano está en una mejor situación que una persona que profesa ser cristiana y tiene una vida hipócrita. Ujú. Hay unas dos citas que quisiera leer, dos pequeños párrafos del libro Cada día con Dios, la página 62, que creo que nos ayuda a comprender por qué nosotros como pueblo de Dios estamos en esta experiencia de estar laodicense, de estar tibios. Noten bien lo que se dice aquí. Como los judíos de los días de Cristo, muchos hoy escuchan y creen, pero no están dispuestos a subir a la plataforma de la obediencia y aceptar la verdad tal como es en Jesús. Temen perder ciertas ventajas mundanales. Mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero la obediencia implica llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio y dejar de confiar en el hombre y poner carne por su brazo. Por eso se apartan de la cruz. Podrían sentarse a los pies de Jesús para aprender diariamente de Él y saber exactamente qué es la vida eterna, pero no están dispuestos a hacerlo. Toda persona salvada debe someter sus propios planes, sus proyectos ambiciosos, que implican glorificación propia, y debe seguir la dirección de Cristo. Se debe someter la mente a Cristo para que Él la limpie, la purifique y la refine. Esto ocurrirá cada vez que se acepten debidamente las enseñanzas del Señor. Es difícil que el yo muera cada día, aunque la admirable historia de la gracia de Dios se presente con toda su riqueza de su amor que Él revela a las almas necesitadas. Vemos aquí que, para mí, este concepto de que mentalmente entendemos, mentalmente aceptamos la verdad, pero no estamos dispuestos a ceder esa voluntad nuestra al Señor, de someternos a aceptar la abnegación, el sacrificio, el quizás mermar nuestros planes o ambiciones personales, el deseo de adquirir más bienes, el deseo de mantenernos en un estado donde disfrutemos de las cosas de este mundo. Todo esto impide que en realidad la verdad haga una experiencia viva en nosotros y por ende, a la final, estamos como los judíos que amamos el templo, amamos la idea de la iglesia. Ujú. Podemos inclusive ser buenos miembros de iglesia, pero no estamos viviendo una vida semejante a la de Cristo. Y por ende, aún dentro del liderazgo de la iglesia, existe esta dicotomía. Personas que amamos intelectualmente o por labios al Señor, pero en la vida práctica no se aplica esa vida. Entonces, por eso el llamado este llamado de Apocalipsis es a todos. ¿En qué estado estamos? ¿Tibios? Que ojalá no sea el caso, pero ese es el estado en el que está la iglesia, ¿no? Gracias porque hemos hablado con claridad que ese es el estado que pasa muchas personas y que pasa la iglesia. Pero se hubiera quedado corto el mensaje a la Odisea si Jesús no hubiera dado la solución al problema. Por supuesto. En ese punto quiero mencionar que el típico laodicense, y esto haciendo transición a los remedios, creo que para ese punto ibas, el típico laodicense es el joven rico. Ujú. ¿Y por qué? Porque formalmente, externamente, Guardaba los yo he mandamientos, guardado todos esos mandamientos de mi juventud. iba a la sinagoga, Hizo obras buenas, hacía buenas obras. obras calientes con un corazón frío. Correcto. Y el resultado es tibieza. El joven rico es el típico laodicense. Ujú. Otro que es un típico laodicense, el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Casi siempre nos enfocamos en el pródigo Sí. y no nos enfocamos en El el hijo mayor. mayor, que es otro El de esos. mayor servía al padre. Todo lo que el padre le decía lo hacía perfectamente bien, pero no lo hacía de corazón. Y el problema con la Odisea es que nosotros cumplimos con muchos requisitos, vamos a la iglesia, no estoy diciendo que es malo,
diezmamos, cumplimos todas las ceremonias, todo lo externo, pero el corazón está lejos. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Ujú. El problema con la Odisea es que la Odisea, el exterior, aparenta ser muy bien, pero internamente la Odisea Ujú. necesita los remedios, entre los cuales primero es el oro. El oro. Bueno, y Ujú. eso es lo que vamos a leer en el versículo 18, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, y está hablando Jesús, que es el mensajero, perdón, que es el dueño, quien da el mensaje para que el ángel lo dé a la iglesia, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, Ujú. y unge tus ojos con colirio para que veas. Anteriormente el versículo 17 le estaba diciendo, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ahora le está diciendo, ¿cómo vas a dejar de ser pobre? ¿Cómo vas a dejar de estar desnudo? ¿Y cómo vas a dejar de ser ciego? Hay una cita de la hermana Huay bien impactante, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Es fácil recordarla, 1, 2, 3. Palabras de Vida del Gran Maestro, 1, 2, 3, 123. Y que habla ella con detalle de este mensaje a la Odisea y dice qué significa cada cosa. Y entonces ella dice que el oro refinado es la fe que obra por amor. Ujú. O sea, cuando nosotros sentimos en el corazón el deseo, la compasión que nos mueve a ayudar a la gente, a los necesitados, el amor hacia Dios para servir en la iglesia. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Y está hablando de esa justicia imputada. Él nos pone su justicia, nosotros somos pecadores, pero Él nos imputa su justicia para que el cielo nos vea a través de Cristo y de la justicia de Cristo. Y el ungir los ojos con colirio, pues nada más y nada menos que el discernimiento espiritual, para Ujú. poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí hay muchas cosas que decir en estos tres aspectos. No sé si ampliamos el panorama. Tal vez el colirio tiene el propósito de que podamos vernos como Dios nos ve en el contexto. Porque la Odisea se ve muy bien vestida, contenta, eh, con todos los beneficios, etcétera. Pero el problema es que se ve no como Dios lo ve. Entonces necesitamos el colirio, que es el Espíritu Santo, para que podamos ver cuál es nuestra verdadera condición, porque si no vemos nuestra verdadera condición, no vamos a buscar el remedio. Si no sabemos que estamos enfermos, no vamos a buscar al médico. Por supuesto, vemos que los tres remedios, o los tres elementos del remedio que Cristo ofrece, porque dice, compra de mí, no puedes Claro, buscarlo en ninguna otra por fuente. supuesto. No hay una fórmula aparte de Cristo de encontrar tres remedios en uno, por decirlo así, ¿no? De una forma notamos de que comienza con el llamado del Señor de darnos cuenta que no estamos en una condición aceptable ante su vista. Y si no hacemos ese inicio, por eso dice el versículo 19, yo reprendo y castigo. Pero ¿cuánto nos gusta la reprensión del Señor? ¿Cuánto nos gusta aceptar que no estoy bien? Y aquí es, como usted decía, pastor, tal vez, si no pido yo Espíritu Santo y no pido ese discernimiento, aunque el mensaje me llegue, y yo he escuchado este mensaje de la Odisea por años, si no estoy realmente dispuesto a darme cuenta de mi condición, pidiendo a Dios, Señor, yo estoy así, en esa condición miserable, desnudo, pobre, miserable. Si no estoy así, ponme en mí, abre mis ojos y dame cuenta de mi necesidad de ti para poder entonces escuchar tu reprensión, aceptar que ese castigo tuyo me va a ayudar a salir. ¿Y el castigo en qué sentido es el castigo que Dios quiere darnos? No es un castigo de destrucción, sino es una herramienta de purificación, una forma de sacar toda esa escoria de nuestras vidas. No sé, Pastor Manrique, ¿usted qué puede decir sobre este aspecto de lo que significa reprender y castigar a los que él ama? ¿Por qué dice el Señor estas palabras? Sí, mira, y Yendo ya el día lunes de la sí, ya lección. estás tocando el día lunes. Esto de reprender es porque Dios quiere reprendernos precisamente porque es que la iglesia de la Odisea eh, está viendo, o mejor, se está dejando engañar por el disfraz del pecado. El pecado se manifiesta de diferentes maneras. Ahora nosotros estamos enfrentando crisis
en nuestras iglesias donde la gente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Los jóvenes no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, tenemos jóvenes que todavía creen que pueden iniciar relaciones sentimentales con gente no cristiana y buscan todos los argumentos, como ya lo dijo el pastor, en lugar de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, lo vemos desde nuestra propia perspectiva y nos equivocamos. Por eso el Señor dice, arrepiéntete, o sea, tú estás en un error, tienes que arrepentirte. Vemos personas que están cayendo en el pecado de la codicia por muchos lugares de Estados Unidos. Estoy viendo, Y el mundo, pastor. y del mundo, estoy viendo hermanos que están cayendo en el pecado de la codicia con esas famosas pirámides. Que venga, que usted dé aquí $1,000 y que en 3 meses va a tener otros $1,000 y la gente cree que eso es cuento. Y todo eso son compañías falsas que están en países pobres del este asiático, y algunas son asiáticas, otras son en Europa, y resulta que desde ahí montan redes, no, montan páginas falsas, le hacen creer a la gente, aplicaciones falsas, le hacen creer a la gente que está invirtiendo, que va a ganar, y cuando la gente va y mira en la computadora, uy, estoy ganando, pero eso es falso, le acaban de robar su dinero y la gente no se ha dado cuenta, y después de unas cuantas semanas o meses se quedaron sin dinero. Otros, por falta de discernimiento, por eso el Señor dice arrepiéntete, porque no están entendiendo las verdades de la palabra de Dios, están cayendo también en pecados, por ejemplo, en relaciones románticas que ofrecen las redes sociales y que muchos están entrando allí y resulta que es alguien de África que les está contactando y les está enviando mensajes traducidos al español. Ahora con la inteligencia artificial es muy fácil caer en todo este tipo de cosas. Por eso cuando el pastor hablaba del colirio, ahora que estamos hablando de arrepentirse, es muy bueno que nos esté diciendo el Señor, arrepiéntete. Mira, están saliendo una cantidad de cosas. Ahora no, mucha gente no sabe qué es verdadero y qué es falso. Cualquiera de nosotros puede salir haciendo algún cuento ahí. Puede salir predicando cosas que no predicamos en Zoom TV, hasta con el logo de Zoom TV hecho por inteligencia artificial, y la gente puede creer. El pastor Bor hacía un comentario fuera de cámaras. ¿Quiere repetirlo, pastor Bor? Sí, ayer busqué en mis correos electrónicos y encontré uno a donde estaba hablando de Doug Batchelor. Aparecía una foto de la esposa de él en una cama de hospital con la bata de enfermo y Doug Batchelor al lado de ella sonriendo, los dos están sonriendo. Entonces, muchos adventistas, según decía este que puso la foto, se comieron el cuento y empezaron a orar por la esposa del pastor Batchelor y empezaron a llamar y darle sintiendo misericordia por ellos, etcétera. Y luego después se descubrió de que eso había sido creado por inteligencia artificial, pero se veía como si ella estuviera en el fuera hospital. real. Ahora, una lección para los adventistas, porque estamos hablando de colirio. Lo que quiero decir es que los adventistas tienen la tendencia a creer cualquier cosa que está en el Internet. Sí, sí, tristemente. Algún día, posiblemente, no digo que va a suceder así, pero probablemente, van a poner al pastor por enseñando que el domingo es el día de reposo. Cuidado con eso. Y lo pueden hacer con inteligencia artificial, con la misma voz y con la misma cara. Sí. ¿Y qué van a hacer los adventistas allá afuera que están viendo eso? ¡Wow! El pastor Bor apostató, mire. Pero es un asunto falso. No podemos creer todo lo que vemos. Hay que cerciorarnos antes de orar por la esposa de Batchelor, sería bueno averiguar con Batchelor si está enferma, ¿verdad? Así que adventistas, no se coman los cuentos que están en el Internet. AI o inteligencia artificial puede hacer todo hoy en día que es completamente falso. Increíble, sí que es una advertencia, por eso debemos discernir. Colirio. Ese colirio es tan necesario. Mencionaban ustedes diferentes ejemplos. Pensemos en nuestra propia vida personal e individual. ¿Estoy siendo engañado yo o me doy cuenta del engaño en que estoy viviendo quizás? He tomado decisiones desacertadas a la luz de la palabra porque creo en mi propia intuición, capacidad económica, etc. Así que hay que hacer esta evaluación. Recuerden que este tema es evalúate. Evaluémonos cada uno de nosotros. ¿En qué forma estoy yo quizás no siguiendo el orden del Señor, no entendiendo qué es lo que el Señor quiere que haga en mi vida porque no tengo discernimiento?
porque no tengo ese oro refinado, esa fe viva en el Señor, no tengo el deseo de ser cubierto por su justicia y mantenerme limpio, unido a Cristo. Así que esto es importante, sí, querido pastor. Arrepentirse es reconocer que hemos pecado, ¿ok? Ujú. Y cada uno de nosotros tiene que reconocer que ha pecado. Yo pregunto, ¿estás guardando el sábado como Dios lo dice en su palabra? Si no lo estás haciendo, si no estás cuidando los extremos del sábado, arrepiéntete. Por supuesto. Te pregunto, ¿estás devolviendo fielmente los diezmos y las ofrendas? Si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Te pregunto, ¿estás tomando tiempo cada día para orar, estudiar la Biblia y tener comunión con Dios? Si no lo estás haciendo, arrepiéntete. O sea, el asunto es que tenemos que darnos cuenta que estamos pecados. Entre más, escucha, entre más cerca estemos de Dios, más indignos e impuros Por supuesto. nos sentimos. Algunas veces Dios me ha hablado a través de sueños, ¿no? Y quizás el sueño más impactante que he tenido fue cuando Jesús se me presentó en un sueño, pero yo no podía ver su rostro, pero escuchaba su dulce voz. Y Él me tomó la mano y yo quería alejarme de Él y no podía verlo a los ojos y yo no levantaba la cara y le decía, Señor, yo soy indigno, no me toques. Le decía, estoy sucio, no me toques. Y yo lloraba en el sueño, me desperté llorando. Del impacto de haber visto a Jesús en el sueño. Él me dio un mensaje, no voy a compartir ahora eso aquí, no es relevante, pero en ese día Dios me dijo algo y entendí que tenía un propósito con lo que me estaba diciendo. Claro. Pero el punto es que cuando estamos cerca de Dios, nos sentimos Indignos. indignos. Ujú. Pero si alguien se siente que está muy bien, pues que todo está marchando, que no comete errores, que ahí es donde tiene que tener cuidado porque podría estar viviendo el espíritu de Por la supuesto, Odisea. estamos viviendo en tiempos donde muchos de nosotros estamos siendo diariamente probados en dónde está nuestro afecto y nuestra decisión. Hay gente, tristemente, muchos en la iglesia adventista, miembros de hermanas adventistas, de que no pueden guardar, como se mencionaba, el sábado correctamente. Sus trabajos, a veces pensamos y lo justificamos, decimos, es el trabajo, no toca más. Entonces, no mantengo ese deseo de, Señor, estoy en error, ayúdame a salir de esta experiencia. Tal vez estamos mirando cosas en sábado. En vez de deleitarnos en la palabra de Dios, nos enfocamos en cosas del momento, del No, en redes deporte, redes sociales, sociales, claro. noticias, etc. Y hemos descuidado esa conexión viva a Cristo y por ende estamos en una condición de tibieza. Es decir, continuamos en un estado laodicense y en vez de ir a la solución donde hay todavía tiempo, pensamos de que eventualmente, en algún momento en el futuro, saldré de esta experiencia de tibieza. Pero recuerda que Jesús nos advierte antes del mensaje, nos dice al inicio, si es que no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Y esa parte no es agradable, pero es la realidad. Cristo no puede salvar y llevar a alguien que está en ese estado de ser un mal cristiano, porque corrompería peor que aquel que es, y sabemos que está mal. Es decir, este que está camufladamente equivocado es peor que el que está en el error. Así que por ende, vayamos a la palabra de Dios. Pastor, usted tiene algo que comentar primero. Es interesante la hora Ujú. en que llega Jesús para tocar en la puerta del corazón. Sí, a la cena. Esta todavía es parte del lunes. Sí. Sí. Llega a la hora de la cena, lo Ujú. cual significa que Jesús tiene hambre. ¿De qué tiene hambre Jesús? No de comida, Tiene relación. sino de Ujú. afecto. De comunión. Quiere tener una comunión Ujú. con nosotros. Esto me hace recordar de otra historia de la Biblia, y es la de la higuera estéril. Ujú. Interesante, la higuera estéril representaba al pueblo judío, la Odisea de la época de Jesús. Ujú. Jesús vio a la distancia la higuera estaba llena de hojas. La hermana White describe que tenía un montón de hojas extraordinario. Ahora, la higuera es muy interesante porque primero le sale la fruta Y luego las y hojas. después le salen las hojas anunciando que tiene fruta. Pero Jesús viene a la higuera Y no hay fruta. llena de hojas, ostentando hojas, y no tiene ni un solo higo. Y Jesús maldice a la higuera. Ese es un retrato perfecto de la Odisea. Ujú. Perfecto. La Odisea tiene las mejores instituciones médicas, casas publicadoras, tiene
Colegios, tiene templos, una universidades. organización envidiable, tiene un sistema educacional tremendo, o sea, que es la maravilla del mundo. Pero la pregunta clave es, ¿tiene lo más importante? Que está alimentando a Jesús con el afecto que él anhela. Esa es una buena pregunta. Y una excelente ilustración para poder definir el estado laodicense. También me llama la atención una cosa, pastor. Cuando yo vivía en mi país, Colombia, no entendía por qué los americanos desayunan tan poco, almuerzan tan rápido, pero Cenan mucho. Pero cenan mucho. Por eso son gordos. No entendía eso, pero descubrí algo. Y eso lo descubrí leyendo este versículo de Apocalipsis 3:20. Lo que descubrí es que la hora de la cena se disfruta más con la familia, Sí, correcto. para la comunión. Correcto. Porque el desayuno, usted está afanado y preocupado por irse a trabajar. El almuerzo, a usted le dan media hora para que tome su lunch. De paso, eso pasa aquí en Sun TV, ¿no? Tenemos media hora para tomar el lunch. Pero cuando usted llega a la casa, estoy hablando en el contexto americano, usted está sin estrés, relajado, hasta puede compartir con la familia juntos preparando la cena, se sientan, conversan. Y yo dije, ¿por qué el Señor no puso aquí que llegó al desayuno? ¿Por qué? Sí, ¿por qué el Señor no puso aquí que llegó a la hora del almuerzo? O como dicen los mexicanos, a la hora de la comida. La gente está muy ocupada. Por supuesto, pero Jesús viene a la hora de la cena cuando no hay estrés y puede tener comunión con nosotros. Me parece tan impactante eso, porque así como las familias deben disfrutar la cena, nosotros debemos, como lo hacen los americanos, nosotros debemos disfrutar ese momento de intimidad con el Señor. Él quiere entrar a nosotros para conversar, para dialogar sin estrés, sin afán, para intimar, para relacionarnos más con Él. Y eso precisamente la recompensa. Es la recompensa. Después de que nos amonesta, después de que nos arrepentimos, ahora la recompensa es, ahora vamos a gozarnos tú y yo. Vamos a disfrutar tú y yo. Amén. Y por ende, al estar ahora en el día martes, el concepto de este amor eterno que el Señor nos invita a recordar qué es lo que motiva a Él a buscarnos por ese amor continuo, constante, eterno del Señor, viene y toca a esta hora que es la hora del final del día, y proféticamente estamos también en ese tiempo, estamos al fin del día de la venida de Cristo, estamos llegando a su momento final en la tierra. Cristo está tocando a la puerta, Él dice, aquí estoy tocando. Si alguno, la invitación es, ¿estás tú dentro de aquellos que se están evaluando y escuchas su voz? Leamos allí el versículo 21 de Apocalipsis 3. Tal vez Pastor Manrique nos puede leer este versículo. Claro que sí. Ese es uno de mis favoritos de la Biblia, de paso. Ajá. Al que venciere... Del 20-21, perdón. Sí, bueno, ya miramos el 20. Voy a leer el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí la recompensa continúa. Primero nos sentamos con Él en comunión, compartimos con Jesús y ahora, después de haber compartido con Él, de habernos alimentado con Él, de salir de ese estado laodicense, de tener comunión con Cristo, ahora la recompensa es que dice, ok, ya cenamos juntos, ya compartimos, te vienes a sentar conmigo en mi trono, vas a gobernar conmigo y bueno, vamos a ser reyes y sacerdotes durante 1000 años, dice Apocalipsis 20. Este precisamente es una alusión clara a Apocalipsis 20. Así que reinaremos con Cristo durante ese periodo maravilloso. Es decir, el que se vuelve caliente. ¿Cómo se vuelve caliente? El que acepta el regaño. Acepta el regaño, correcto. El que aplica los remedios. Se arrepiente. Aplica los remedios, invita a Jesús a entrar al corazón. Correcto. Y luego entonces viene la recompensa. Qué hermoso, qué recompensa tan espectacular. Imagínense poder cogobernar con Cristo el universo. A mí eso como dicen por ahí, me pone la cabeza, me vuela la cabeza porque digo, es que es demasiado privilegio y algunos no comprenden ese gran privilegio. Y no hay nada en esta tierra que debiera hacernos perder ese gran privilegio. No hay ningún atractivo en este planeta, ninguna distracción, ningún entretenimiento. Por eso lo prioritario debe ser lo espiritual. El trabajo es importante, pero el trabajo no es lo más importante en la vida, porque el trabajo te va a servir solo para comer, para sostenerte. Pero esta comunión con Cristo es lo que te va a dar la eternidad.
y el poder ser cogobernante con Cristo en el reino eterno. Amén. Amén. Creo que aquí hace importante volver a este pasaje que encontramos en la lección mismo, pero voy a leerlo de Jeremías 31:3, porque creo que es la manera como Sí. actualmente debemos recordar. Dice allí, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor cuando nos invita, cuando nos llama a, a este arrepentimiento, a evaluarnos, a buscar de Él el colirio, a buscar de Él ese oro refinado en fuego, a buscar sus vestiduras blancas, no lo hace para darnos algo imposible o algo que no podemos alcanzar. Al contrario, nos invita porque Él está proveyendo estos dones. Y si sabemos de que con mucho tiempo Dios ha estado trabajando en amor y misericordia hacia nosotros, no seamos de duro corazón, de dura cerviz, y decidamos no aceptar esta invitación. El llamado del Señor, por eso su castigo, por decirlo así, su reprensión, es lo mejor que hay. Porque la solución nos va a capacitar para estar en victoria con Él y, como mencionaban ustedes, el versículo nos menciona, reinar con Cristo. Tenemos que avanzar hacia el día miércoles, y esto es permanecer. Vamos al punto de permanecer. ¿Cómo podemos ahora permanecer en Cristo? La clave para dar fruto, para no ser laodicenses, no ser como la higuera que mencionó el pastor Bor, ese ejemplo claro de lo que significa esa falsa religión, esa falsa relación con Cristo, es permanecer unidos a Cristo. Pastor Manrique, ¿puedes tú darnos un poco de Sí, este aspecto de la la permanencia? mejor descripción, y precisamente la usa la lección del miércoles para el día 1 de abril, es que esa permanencia la ilustra con la vid. La vid. Nosotros estamos de paso en un lugar aquí en el valle, donde estamos, en el Valle Central de California, donde hay muchos cultivos de uva, Sí. de vid. Aquí hay una de las compañías más grandes del mundo, tiene su sede aquí en esto de las uvas pasas, en fin. Y cuando pasa uno por los cultivos de las uvas que vemos constantemente, especialmente desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, ve uno esas vid completamente cargadas. Y siempre cuando paso por ahí recuerdo Juan capítulo 15, ¿verdad? Y que permanecer significa estar unido al árbol, o en este caso a la planta de la vid, no al árbol, sino a la planta de la vid, para poder ser pámpanos que llevemos frutos. Hay 10 veces, me llama la atención, el autor de la lección cuenta las veces que se dice permanecer y encontró 10 veces la misma palabra. Cuando Dios repite algo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, está haciendo énfasis, porque el principio de repetición es un principio claro en la Biblia. Cuando Él quiere reafirmar un concepto, Claro, lo repite. Y aquí lo está repitiendo 10 veces. Permanecer es estar en conexión con Dios. Permanecer es estar unido a Él. Y no podemos soltarnos bajo ninguna circunstancia. En el momento que nos soltamos, pues dejamos de dar fruto. La única manera para dar frutos que honren y glorifiquen a Dios es la permanencia en la vida. Amén. Yo tengo una vid en mi patio. Oh, qué bueno. Hay dos lecciones muy importantes que uno tiene que tener cuando se trata de la vid. Una es lo que mencionó el pastor Manrique, estar adjunto, conectado con la vid. Pero hay otro. Si ustedes van a mi casa, ustedes van a encontrar unos palos ahí. No van a encontrar ni una hoja. En este Y tiempo. lo que antes era la vid, eso había ramas por todas partes. Pero ¿qué hice yo cuando empezó a hacer frío? Podé Claro, la vid. así es. Y lo que queda es muy poco. Pero la parábola también dice que hay que cortar lo que no sirve. Estar conectado con Jesús, pero cortar lo que no sirve. Es decir, aceptar la reprensión Amén. que menciona Apocalipsis 3 para poder permanecer en Él y producir mucho fruto. Es que, pastor, si no hay esta muerte al yo, si no hay esta experiencia de que Cristo pode mis asperezas, lime mi carácter, transforme mis afectos, inclusive, de lo que es temporal a lo eterno, es imposible que haya un crecimiento continuo y sostenido y que dé los frutos que Dios quiere que dé. Es como que queremos quedarnos en un estado de ser infantiles, mantenernos infantiles en la iglesia. Y dejamos quizás el alcohol, el tabaco, las cosas más terribles, pero hasta ahí llego, me siento cómodo en ese estado y creo que así Dios me quiere mantener. Es imposible. El crecimiento es
y es indispensable. Y la única forma de crecer para dar los frutos completos que el Dios quiere que dé es si estamos en esa relación de permanecer, como usted mencionaba, pastor, esa conexión continua a la vid que es Cristo. Si no pedimos eso, no permitimos que Cristo nos moldee, nos lime, nos corte, nos mantenga podados o podándonos, y esto es la parte de donde estamos hablando de la Odisea, ¿no? Poder mantener el equilibrio, poder entender discernimiento, poder discernir correctamente, aceptar su dirección, etcétera. Si no permito esto, pues eventualmente, como usted menciona, me convertiré en un ramo seco que Cristo tendrá que cortar de su pueblo. Tengo también una mata de maracuyá. Rica. Créalo o no, Sí. generalmente se piensa que en Colombia, esos países allá, Sí. pero enseña una lección muy similar y produce bastante maracuyá, Sí. esa mata que tengo en el patio. Pero tiene que estar conectado a la raíz, porque es una sola mata, una sola raíz de donde vienen todas las ramas y donde produce el maracuyá. Y eso nos deja ver, pastor, que no es posible producir frutos si estamos desprendidos de la planta. Ujú. Simplemente si somos una rama, pero no estamos unidos a la planta, pues no nos va a llegar savia Claro. desde la raíz Exacto. que llegue a la rama y que pueda dar fruto. La única manera para que nosotros podamos dar fruto es ese, y es que finalmente estemos conectados a Jesús. Y hay muchas cosas, quisiera hacer un comentario rapidito sobre lo que el pastor decía, que hay que cortar. ¿Saben que una de las pocas oraciones que nosotros los cristianos hacemos es decirle, Señor, dime qué malo tengo para que lo cortes de mí? Nosotros generalmente oramos es pidiendo, Señor, bendice esto, bendice aquello a mis hijos. Pero pocas veces nuestras oraciones están enfocadas en nuestros errores y flaquezas. No nos gusta eso, pero un buen ejercicio, como la hermana Juay lo presenta, es tomar cada noche tiempo para mirar qué cosas negativas hubo en el transcurso de mi día, hacer una autoevaluación diaria y decirle al Señor, Señor, corta esto de mí. Hoy hablé inapropiadamente, hoy subí la voz, hoy critiqué, hoy murmuré, hoy creí en un chisme, hoy pasé mucho tiempo perdido en redes sociales, hoy hice, cuando yo evalúo el día, cada día, y lo hago al final del día, y digo, Señor, esto tiene que cortarse de mí. Hace algunos días atrás estaba con un grupo de jóvenes, y un joven se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabe que yo estaba en una condición espiritual muy difícil? Él ve mucho Sun TV, y digo, y caí, lo que estoy tratando, pues ahora de aprender más de ustedes, de Sun TV, y tomé una decisión. ¿Cuál fue tu decisión? La decisión fue eliminar todas las redes sociales de mi teléfono, porque pasaba horas. Claro. La madrugada me daba yo pegado en esas redes sociales, viendo, el algoritmo les va sacando videitos y videitos que les gustan, ¿no? Y cada día, y pasaba horas, pero yo dije, Señor, una decisión radical, pero pastor, tomé esa decisión. Amén. Y ahora tengo tiempo para Dios, ahora tengo tiempo para testificar, ahora duermo mejor, Amén. Ahora rindo más en mi trabajo. Él oró al Señor y el Señor le quitó eso que era estorbo, que no servía para poder estar conectado con la vida. Yo tengo una ilustración que he usado antes. Cuando yo era niño, digo niño a los 12, 14 años, tenía un hobby que era cazar mariposas. Iba a un parque nacional en Venezuela que se llama el Parque Nacional Henry Pittier, en lugar específico, Guamitas. Mariposas tropicales hermosas. Había unas mariposas azules, así grandes, que volaban de una forma muy interesante. Yo tenía mi malla. Cuando le tiraba la malla, subía. Cuando le tiraba la malla, bajaba. Y la primera vez que fui al parque, estaba el atendiente del parque y me di cuenta que se estaba riendo, porque yo estaba tropezando con matas y estaba tropezando con rocas y todo. Y no alcancé nada. Y entonces él dice, ven acá. Me dice, mira, yo te puedo dar una forma en que tú puedes cazar facilito a esas mariposas sin ningún esfuerzo. Anda, compra un banano. En Venezuela un cambur. Claro, un cambur. En Puerto Rico un guineo. En México un plátano. Sí, plátano. Que sea muy maduro, lo pones en el suelo, te vas y vuelves a la media hora. Volví a la media hora, 5 de esas mariposas azules. Ahí encima, con la malla, ¡pum! Varios años después fui otra vez. Y habían hecho de ese lugar un parque nacional.
no se podía hacer nada con la fauna, ni con la flora, ni nada. No podías arrancar una flor. Y entré con mi malla y con mi frasco de tetracloruro de carbono, el veneno, etcétera, y todo listo, las tablas para montar las mariposas. Y el que estaba ahí dice, ¿dónde va con eso? Y dije, voy a cazar mariposas. Dice, este ha sido declarado un refugio nacional para la flora y la fauna. ¿Saben lo que hice? Saqué el banano y lo tiré fuera de la cerca. Y cualquier mariposa que se atrevía a ir fuera del refugio era Presa cazada fácil, claro. por mí. Entonces, la mariposa tiene que permanecer en el parque. Amén. Esa es la lección. Tenemos que permanecer en Cristo, porque si Amén. nos apartamos momentáneamente Morimos. de Él, quedamos a la misericordia del enemigo que nos quiere cazar y nos Así es. quiere destruir. Por Muy supuesto. buena ilustración, pastor. Gracias. Pastor. Así es, una ilustración importante. De hecho, notamos aquí, ya yendo el día jueves, usando el ejemplo de la savia, que es este líquido que fluye en las plantas, que es lo que mantiene viva Ujú. de la vid, del tronco principal a las ramas y por ende también a las flores y a las frutas. Mantenernos firmes en Cristo, permanecer en Cristo, puede parecer difícil a veces, puede parecer que no es algo posible. Sin embargo, podemos ver a la luz de la palabra de Dios, ejemplo tras ejemplo de grandes hombres y mujeres de la Biblia, que no tuvieron una vida siempre de estar en lo correcto, no dejaron de equivocarse, pero en medio de sus fracasos volvían al Señor y se aferraban aún más de Cristo, aún más del Señor. Entonces tenemos que entender de que no es solamente tener la conexión inicial, es importante evaluarnos, conectarnos a Cristo, pero permanecer. Y si hay una falla, hay una falta, volver a unirnos a Dios, volver a conectarnos a Cristo. Cristo nos dice en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, algo, no, dice, nada podéis hacer. Ujú. La clave, amados hermanos, pastores, por supuesto, estamos en esto, ¿no? Es permanecer en Cristo, porque separados de Cristo, así esté yo unido, pero si la savia, si la conexión se ha roto, si no estoy conectado al Espíritu Santo, si no estoy buscando de Él ese colirio, ese oro, esa vestidura blanca, estaré yo sin poder hacer nada y por ende, eventualmente, si no estoy conectado vivo a Cristo, seré cortado para el Señor. Sí, Pensamiento final. el autor presenta esa savia, o mejor, que ilustra perfectamente la obra del Espíritu Santo en nuestra Sí. vida. La savia corre para poder hacer frutos grandes, para que los frutos aparezcan. Es el Espíritu Santo quien produce crecimiento en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos lleva a tener frutos. Es el Espíritu Santo quien cambia mi manera de hablar. Es el Espíritu Santo que cambia mi manera de pensar, pero solo a través de la comunión con Dios. Es el Espíritu Santo que cambia mi manera de actuar, mi manera también de liderar en la iglesia. Mira, hablando de los líderes, y aquí un comentario cortitito, hay muchos problemas en el liderazgo. Tenemos líderes que tratan mal a la gente. Estoy hablando de líderes de la iglesia, que quieren humillar a los hermanos, que les dicen cosas inapropiadas, que regañan, que están en el mismo espíritu laodicense. Necesitamos que nosotros los líderes, los pastores, yo sé que hay muchos pastores que nos ven y le hablo con amor a los pastores, necesitamos un cambio en nuestra vida. Por supuesto. Necesitamos actuar como Jesús actuó, necesitamos amar como Jesús amó, necesitamos, si alguien me pregunta cuál es la mejor manera para que yo pueda ser como pastor o como líder de iglesia, les doy una, solo imita a Cristo y solo puedes imitar a Cristo cuando el Espíritu Santo es el instrumento que te genera esa transformación interna y para eso necesitas estudiar, orar y estar en comunión permanente con Dios, además de testificar. Yo hojeé a través de todo el folleto las lecciones que vienen después. En realidad, la autora nos va a decir cómo podemos permanecer en Jesús. Amén. Porque va a hablar de la oración, del estudio de la Biblia, etcétera. Amén. Así que estamos entonces agradecidos con el Señor por este nuevo trimestre, una lección muy rica, muy importante que nos ayudará a crecer, a seguir más cerca de Cristo. Que Dios te permita seguir con Él y no olvides de seguir también este programa y continuar orando por ese ministerio. Que Dios te guarde.